Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy día nos encontramos en la sexta y última charla de transformación digital, donde veremos todos los aspectos de gobernanza. Hoy día nos acompaña el equipo de Brinca, Francisco Martínez, socio del equipo de Brinca, quien además es sociólogo, de toda la parte de gestión empresarial, de la compañía, digamos, proyectos, es magíster en economía aplicada. Así que muy bienvenido, Francisco, bienvenido a todos los funcionarios y esperamos que el día de hoy sea una jornada bien enriquecedora. Como siempre, el chat disponible y abierto durante toda la jornada, de 10 a 12. Vamos a estar ahí respondiendo todas las consultas a través de Francisco y también nos acompaña Catalina, quien también es del equipo de Brinca. Así es que bienvenida a todas las consultas y con esto quiero dar comienzo en virtud de la hora, el respeto a los que ya estaban esperando la sala. Así que bienvenido, Francisco, mucho éxito en esta jornada y avancemos. Muchas gracias, Catherine. Es para mí un gusto estar acá y aunque no los pueda ver, es de verdad un gusto poder saludarlos a la distancia. Seguro que los conozco a muchos de ustedes porque llevo muchos años trabajando con la Corfo, desde la consultora, cooperando con distintos clientes que tienen proyectos con la Corfo. Y así que estoy muy contento de poder estar con ustedes en esta charla de gobernanza de la transformación digital. Tengo mis dudas y me cuestionaba si se dejó el tema más difícil para el final o el más entretenido para el final, pero lo cierto es que esta es la última charla que tenemos en este ciclo y creo que es muy interesante, que les va a importar mucho. En esta charla, al igual que en las otras, vamos a tener 2 horas de conversación. Probablemente en esta charla terminemos un poquito antes, a las 11:55, porque después hay otra charla programada y que algunos de ustedes, me imagino, tienen que ir. Pero la estructura va a ser similar a las anteriores, entonces vamos a tener aproximadamente 2 horas de charla y también vamos a tener un break en la mitad. Entonces, si tienen algún asunto urgente que atender, si tienen algo que revisar, estén tranquilos que va a haber un break para que puedan descansar, para que puedan atender eso. Vamos a tener principalmente 2 secciones, pero siempre vamos a estar hablando de lo mismo y de distintos aspectos de ella, que es el tema de la gobernanza. Como les contaba Catherine, mi nombre es Francisco Martínez. Como pueden ver, he cambiado a partir de la pandemia. Esa foto es lamentablemente un poco antigua. Antes tenía pelo, esa era la principal diferencia. Y la pandemia me ha dejado así y ha tenido otras consecuencias que ustedes no pueden ver y no van a ver porque no me voy a parar delante de la pantalla. Yo antes de partir quería contarles, se los comentaba al comienzo, que de verdad a mí me da mucho gusto estar acá porque nosotros tenemos una historia con Corfo. Lo que ustedes ven acá es la foto de nuestra última Navidad en Brinca. Brinca es una empresa joven, tiene un equipo de 25 personas, pero la verdad es que Brinca partió hace 10 años y en ese entonces se llamaba MMC Consultores, y el primer proyecto largo que pudimos trabajar, que nos permitió contratar las primeras 3 personas, cuando todavía no existía toda esta gente, fue un proyecto de desarrollo de capacidades de innovación, en el que Brinca participó como la entidad experta para asesorar a un grupo de empresas que quería comenzar a innovar. Y todos esos son recuerdos que están muy grabados en mí. Recuerdo a la ejecutiva técnica del proyecto que nos tocó, que es Javiera Sarmiento, con la cual sigo manteniendo contacto a pesar de que ella salió de Corfo. Y tengo el gusto de decir en el fondo que esta empresa, que a mí me llena de orgullo mostrar la foto, tiene una historia y una historia de crecimiento con Corfo, partiendo por ese fondo que fue el primero que me permitió a mí, por ejemplo, trabajar de verdad codo a codo los temas de gobernanza e innovación, aunque ahora cambia el apellido y ahora hablamos de gobernanza y transformación digital. Y también hemos sido usuarios de Corfo en distintos aspectos. Este caballero de acá, voy a prender mi puntero para que lo puedan ver. Este caballero de acá, esta señorita de acá y este caballero de acá trabajan en Inc., un software de gestión de innovación que desarrollamos nosotros y que se ha ganado un capital semilla, un capital SAF. Así que nuestra historia es una historia conectada con Corfo y los conocemos como entidad experta y también los conocemos como usuarios. Entonces hay hartos temas de los que hemos conversado en estas charlas que son de la experiencia del usuario, de la conexión con el cliente, que nosotros también los vivimos desde una otra parte y creo que los vamos a ir aportando a esta charla a lo largo.
Y básicamente, como esta es la quinta charla, perdón, creo que me toca un poco recapitular el proceso. Finalmente, este es un proceso que parte no desde las charlas, sino que parte desde una medición. Siempre pensamos que para entender el proceso de transformación digital es importante saber dónde estamos, ¿ya? Y a lo largo de las 5 sesiones hemos tratado de introducir conceptos para entender un lenguaje común y generar un lenguaje común. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transformación digital? Empaparnos un poco de los casos que vemos que están en distintas industrias, están en el sector público, pero también están muy fuertes en el sector empresarial, empresas que están transformando sus modelos de negocio. Después tuvimos una charla sobre el mindset que tenemos que tener, cuáles son las actitudes, las predisposiciones que son más conducentes al cambio y la transformación digital. Y lo más reciente que tuvimos son 2 capacidades también muy importantes. Finalmente, ¿cuál es la estrategia? O cuál es el rol de tener una estrategia definida para poder conducir un proceso de transformación digital, y cuál es el rol de la cultura. Y hoy día nos toca hablar netamente de gobernanza. Estos 4 puntos finalmente son parte de un modelo de capacidades de transformación digital. Lo que estamos finalmente conversando y tratando de generar, es decir que si Corfo es capaz de desarrollar una estrategia, es capaz de desarrollar un plan para ir activando un mindset de cambio y de apertura para la transformación digital, y tiene una cultura de fondo que respalda este proceso, va a poder lograr generar cambios. Y esto lo fuimos viendo con cada uno de los expositores, en cada uno de los capítulos. Pero hoy día toca el capítulo final, y yo se los comentaba en el video introductorio que me vieron mandar, donde tenía un invitado especial, que gobernanza es como una palabra extraña. Se relaciona con gobierno finalmente, y esa es quizás la acepción más cercana que tenemos. Pero vale la pena preguntarse qué es gobernanza y por qué uno habla en un proceso de cambio organizacional, de tecnología, de transformación digital, de la gobernanza. Y cuando hablamos de gobernanza, lo primero que se nos viene a la cabeza es el acto de gobernar. Es decir, el acto de dirigir. Si esto fuera un barco o si el país es un barco, el acto de gobernar es el acto de mover el timón y dirigir este barco hacia alguna parte, ¿ya? Eso quizás es el concepto más simple. Después ustedes saben, toda la gente que trabaja en el sector público, que en la teoría, de la gestión pública también se habla de la gobernanza como una forma particular de ejercer el gobierno, más participativa, que recoge participación de las bases. Pero en términos generales, cuando hablamos de gobernanza, hablamos de el acto de dirigir, ¿ya? De gobernar. Pero incluso si ocupamos esta analogía y tenemos la dirección de un barco que tiene que ir hacia algún lugar, la verdad es que mirar el timón se queda muy corto para describir lo que es el proceso de gobernanza. Porque finalmente hacer que un barco ande tiene muchas más cosas que el timón. Lograr que un barco se mantenga a flote y llegue a destino tiene una serie de estructuras, tiene una serie de pasos, tiene una serie de roles. Hay marineros que tienen claramente roles identificados y saben cómo ejercer su rol, y tiene que esto ocurrir de manera coordinada para que el barco pueda salir adelante. Esto, si ustedes ven las típicas películas de Piratas del Caribe, se ve la locura que es coordinar todo esto al mismo tiempo. Y finalmente, eso es un poco la gobernanza. La gobernanza no es el acto de mover el timón, porque el barco no se desplaza mágicamente. La gobernanza son todas las estructuras, los procesos y las acciones que permiten el surgimiento y persistencia de las organizaciones y sus prácticas estables. Es decir, la gobernanza es todo lo que tiene que ocurrir y lo que se tiene que formalizar para que la organización haga algo, ¿ya? Por favor, los invito a que en cualquier momento que quieran interrumpirme o mandar preguntas, puedan hacerlo. Y si nosotros decimos que gobernanza es eso, son estructuras, son procesos, son acciones que llevan a la rutina de una organización, ciertamente lo primero que podemos decir es que Corfo tiene una gobernanza. O sea, Corfo tiene una estructura, Corfo tiene un organigrama, ustedes tienen un cargo y ustedes tienen responsabilidades. Y los procesos se ejecutan de una manera regular. Entonces,
Corfo tiene una gobernanza. Entonces, ¿por qué tenemos que venir a hablar de gobernanza de nuevo si ya tenemos una? Y las respuestas pueden ir por dos líneas. Primero, porque si pensamos que la transformación digital nos va a llevar a ser un Corfo distinto, y de eso creo que hemos conversado en las sesiones anteriores, particularmente con Pablo, que hablaba de la estrategia y de a dónde tenemos que ir como organización. Y también con la expositora de la Universidad del Desarrollo, que nos decía que la transformación digital no es para hacer las cosas digitales, es para repensar totalmente cómo funcionamos en nuestro modelo de trabajo. Podemos decir que ese Corfo del futuro, ese Corfo que funciona distinto, tiene estructuras distintas y tiene sistemas y responsabilidades nuevos y tiene otros procesos. Entonces, el Corfo del futuro tiene otra gobernanza y esa es la primera pregunta que nos podemos plantear. ¿Cuál es la gobernanza? ¿Cómo se gobierna ese Corfo transformado? Pero lo que vamos a hablar hoy día en la charla, y que es lo más difícil, en lo que las empresas se juegan la vida tratando de hacer bien, y lo que ustedes creo están tratando de iniciar, es el proceso del cambio. Es como la empresa se mueve desde este Corfo antiguo a este Corfo nuevo. Y ese proceso del cambio tiene que tener una gobernanza. Tiene que tener una forma de organizarse, tiene que tener una estructura del cambio, tiene que tener un proceso para hacerse. Y nos podemos hacer las mismas preguntas que nos hacemos sobre el funcionamiento rutinario de la organización, sobre el proceso del cambio. ¿Cuáles son los roles de este cambio? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cómo lo llevamos a cabo en el tiempo? ¿Cómo vamos monitoreando que esto impacta realmente las prácticas de la organización? Y es súper interesante pensarlo así. De hecho, gran parte de la literatura y la reflexión internacional va sobre eso, básicamente porque es un asunto no resuelto. Por una parte, tenemos una serie de empresas que son digitales, que nacen con un modelo de funcionamiento totalmente distinto. Pero tenemos un conjunto de empresas que están en este proceso de transformación. Y como el proceso de transformación es difícil, se generan esta serie de modelos que tratan de guiarnos en este paso a paso. Y a mí, bueno, por supuesto que modelos hay muchos. Ciertamente uno es el que les mostramos nosotros, que dice que para hacer un buen proceso de transformación digital tenemos que preocuparnos de la estrategia, del mindset, de la cultura y de la gobernanza. Pero como hay muchos, hay un detalle de este modelo de World Economic Forum, que ustedes ya vieron, que a mí me gusta mucho. Y es una tontera, pero creo que habla muy bien de lo que es un proceso de cambio. Y a mí me toca mucho trabajar esto, entonces creo que lo vivo y por eso me hace mucho sentido. ¿Qué es esta palabra acá? En el modelo del World Economic Forum, a la acción del cambio le llaman la orquestación. ¿Ya? Y eso te llega a pensar en un montón de cosas. Yo no sé cuántos de ustedes disfrutan la música o les gusta escuchar música o tocan música, pero hablar de orquestación es hablar de música también. Finalmente de ahí viene la palabra. Esto es lo que a mí se me viene a la cabeza cuando hablo de orquestación. Una orquesta, ¿ya? Con todas las infinitas complejidades que tiene hacer que una orquesta funcione. Y también con el componente importante que la orquesta no funciona sola. La orquesta funciona con un director, ¿ya? Entonces, a lo largo de esta presentación, yo quiero compartirles, vamos a hablar de gobernanza, pero voy a estar siempre tratando de rebotar con esto de la orquestación. Porque los procesos de cambio y conducir el cambio es una orquestación muy delicada. Y en principio, porque yo tengo que lograr coordinar que ocurran y al mismo tiempo y armonizar que suenen bien muchas iniciativas para llegar a la dirección deseada. La transformación digital no es un proyecto que yo puedo ejecutar. Son muchas melodías que se tienen que ir coordinando y tienen que sonar bien, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito de que cuando hablemos de gobernanza, vamos a ver, me están preguntando si después les compartimos el material. Por supuesto que se los vamos a compartir. Entonces, cuando hablemos de esto, de este proceso de cambio, vamos a hablar de este acto de orquestar y coordinar. Y, por supuesto, hay una gran diferencia entre orquestar esto en el sector privado y en el sector público. Gran diferencia.
y de hecho la mayor parte de la literatura existe en relación a las empresas. También hay un cuerpo importante de literatura de transformación digital y de orquestación del cambio de transformación digital para el sector público. Pero la gran envergadura está en el sector privado. Entonces creo que es bueno partir con una pregunta. Y se las hago a ustedes. ¿Cuáles son las principales barreras para la transformación digital en el sector público? Si ustedes toman su celular y apuntan su cámara a ese código QR que están viendo en la pantalla, van a poder contestar esta pregunta online. Si no saben cómo ocupar un QR, es súper simple también. Ingresen desde su celular a la página slido.com, que aparece acá, slido.com, y ingresen el código 1085. La pregunta es, ¿cuáles son las principales barreras para la transformación digital en el sector público? Las opciones son las siguientes. Cambios de administración y de prioridades. Es decir, cada 4 años se nos desordena un poco el asunto. Segunda, tener demasiadas prioridades y objetivos que compiten entre ellos. Tercera, financiamiento insuficiente. Cuarto, preocupación por la seguridad. Falta de una estrategia global. Falta de agilidad organizacional. Habilidades técnicas insuficientes. Falta de espíritu emprendedor y disposición a tomar riesgos y cambiar. O falta de entendimiento común y falta de cultura de colaborar y compartir. Yo los voy a esperar un poco porque me interesa saber sus respuestas. Tenemos este contador que funciona en vivo. Por ejemplo, yo aquí ya veo que han llegado 2 respuestas. Muy poco, ¿no? Es muy poco para hacer un consenso. ¿Qué crees tú, Catherine? ¿Es poco? Sí, es poco. Demos unos minutitos. Tenemos un minuto. Yo Sí. desconozco, Catherine, cuánta gente está escuchando. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Ya tenemos 11 respuestas, 13 respuestas. Yo creo que esto es claramente una pregunta sobre la cual todos ustedes tienen una opinión formada, especialmente los que llevan un tiempo trabajando en la organización. ¿Qué es lo que realmente, cuál es la barrera para el cambio? Y hoy día el cambio es la transformación digital, y hace un tiempo se llamaba modernización del Estado, pero ¿cuál es la barrera para transformarse en el sector público? Ya tenemos 22 respuestas, pueden seguir contestando y se van a ir actualizando. Miren, es súper interesante. Vamos, somos 78 hasta ahora conectados, Francisco. Gracias, Catherine. De hecho, ya van 30 respuestas. Un poquito bien, menos de la mitad ya he contestado. Pero vamos comentándolo. Y me interesa, por favor, que sigan contestando si quieren, porque así yo guardo la información, guardo la data que dicen que es lo más importante en esta época. Entonces, hoy día, en la primera razón que ustedes señalan, va puntera. Cambio de administración y de prioridades. O sea, cada 4 años, porque hace mucho tiempo que no tenemos 8 años seguidos, cada 4 años hay un cambio. Y cambia el objetivo, y cambian los líderes, y se hace difícil avanzar, ¿ya? La segunda o la tercera, ahora pasó, falta de una estrategia global, probablemente está muy relacionado a la primera. Porque es difícil diseñar una estrategia global cuando están cambiando cada cierto tiempo las autoridades. Pero también hay otras 2 que también están arriba en las preferencias, que son interesantes. Falta de cultura de colaborar y compartir. Es decir, eso se refiere un poco a lo que hablábamos del mindset y de la cultura en la charla anterior. Y también falta de agilidad organizacional. Es decir, cómo funciona esta organización para promover y provocar el cambio. Y esto, la falta de agilidad organizacional, es súper interesante. Porque si la organización fuera rápida en ejecutar los cambios, el cambio de gobierno sería menos dañino. Es decir, los proyectos se demoran más de 4 años en implementarse, es muy dañino el cambio de gobierno. Si los proyectos se ejecutan de manera rápida, los cambios de gobierno de autoridades son menos perniciosos. Entonces, creo que este es un buen punto de partida y me gustaría que conservemos estas razones, estas barreras a lo largo de la presentación, porque en el fondo, a medida que vayamos conversando,
quiero que vayamos discutiendo con la teoría en relación a esto, a la realidad de Corfo, a nuestra realidad. Esto es las respuestas que se hicieron en un estudio internacional sobre barreras del sector público. Son las mismas alternativas, menos una, que yo puse para ustedes. Cambio de la administración. ¿Por qué? Porque en general muchos de los gobiernos o países que están evaluados en nuestra encuesta, que son países europeos, tienen gobiernos mucho menos centralizados y menos centrados en el poder ejecutivo. Entonces sufren mucho menos el tema de los cambios de gobierno. Entonces, en este estudio internacional lo que se levantaba era demasiadas prioridades compitiendo, ¿no?, como la principal barrera, y después falta de financiamiento y preocupaciones por la seguridad. Es decir, preocupaciones porque los cambios que se están ejerciendo en la organización pueden afectar la seguridad de los servicios que se están entregando o de la data, etc. Pero hay algunos temas que son comunes, también son comunes a lo que ustedes ven, que es la falta de estrategia y la falta de agilidad organizacional. Entonces, me encantaría que podamos, durante la presentación, quedarnos con esto en la cabeza, ¿ya? Esto es lo que tenemos que tener en el fondo de nuestra cabeza. Y cuando hablamos de gobernanza, en el modelo que trabajamos desde Brinca y que estamos aplicando con varias empresas, nosotros tratamos de ordenar este concepto de gobernanza, ¿ya? Y lo ordenamos básicamente en 5 capítulos, ¿ya? Lo primero es, ¿quiénes son los responsables? ¿Cuál es el equipo para ejecutar y llevar adelante el proceso de transformación digital? El segundo es, en este proceso de cambio, cómo vamos a formar y cómo vamos a construir un capital humano adecuado para este nuevo funcionamiento que queremos tener. El tercero es, ok, pero ¿cómo hacemos el cambio? ¿Cuáles son las iniciativas que están moviendo a la Corfo y cómo vamos monitoreando su avance? El cuarto es cómo la organización progresa y se organiza para funcionar en base a los datos. Esto lo hemos conversado harto también. Cómo ser una organización data-driven y no wata-driven. Y por último, cómo la gobernanza, cómo este proceso de cambio se vincula activamente con el ecosistema. Vamos a ver cada uno de estos capítulos en profundidad. Quisiera partir por el primero. Y parto por el primero porque es la primera duda que uno se le viene a la cabeza. Cuando hablamos de responsable de equipo es, ¿quién va a liderar esto? ¿Quién es el responsable? Si decimos que falta una estrategia, ¿quién es el responsable de generar esa estrategia? Entonces ahí todos apuntan con el dedo a Catherine. Catherine es la responsable. ¿Será Catherine la responsable de hacer la transformación digital? ¿Es una persona la responsable de hacer la transformación digital en una organización? Todo este tema de diseñar la transformación digital, como les decía, está en discusión. Y en el mundo empresarial se presta un poco para chistes. Y este es un chiste de cómo alguna gente piensa que se organiza la transformación digital. Entonces tiene el Chief Digital Officer, así como tú tienes un CEO, tienes un Chief Digital Officer, y tienes el VP del hype. El hype es como engrandecer las cosas absurdamente. Es el toyo. Entonces tienes el vicepresidente del toyo, el vicepresidente de la disrupción y el vicepresidente de las palabras raras, ¿ya? Y debajo de ellos tienes al director de estrategismo, al director de ambigüedad, director de las cosas bonitas y brillantes y nuevas, director de las promesas exageradas, y debajo de él tienes el gestor de los resultados. Y ese cargo todavía nadie lo ocupa, porque nadie se está a cargo de que ocurran cosas concretas en relación a la transformación digital. Entonces, esto es un chiste, pero en realidad también representa la incredulidad que existe de respecto a los ejecutivos, de los directores, de ya, ¿cómo vamos a hacer este cambio? ¿Cómo se organiza un cambio tan complicado, tan ambicioso como este? Espero, Catherine, que no te reconozcas en ninguno de estos cargos. Entonces, la verdad es que cuando se discute seriamente cómo hacer esto, hay distintas formas de hacerlo en la organización. Este esquema no necesariamente representa al sector público, pero seguramente podemos ver cosas y sacar algunas conclusiones. Lo primero es,
nivel más informal de esto, que es, mira, al menos tengamos dentro de toda la organización un responsable de esto. Tengamos a alguien. Y puede ser un paso inicial, ¿ah? Al menos poner a alguien que esté oficialmente pensando en este tema. Y si se dan cuenta, lo que hizo la Dirección Nacional de Transformación Digital, básicamente es coordinar y asegurarse que al menos tiene que haber una persona en cada organismo, al menos tiene que haber una persona en cada entidad coordinándose con nosotros, ¿ya? Otras organizaciones lo que dicen es, bueno, aquí lo que vamos a hacer es centralizar esto en un área. Va a haber una área de transformación digital. O, distintamente, va a haber, esto se lo vamos a encargar a un área que existe. Por ejemplo, al área de TI, ¿ya? Y en realidad lo que demuestra un poco la experiencia es que no es la mejor decisión desde el punto de vista de la gestión del cambio y la gobernanza darle el rol de transformación digital directamente al área de TI. Porque el área de TI ya ejerce una serie de funciones críticas y que son totalmente distintas a las funciones de la transformación. El área de TI tiene que velar por la estabilidad, por la consistencia, por la disponibilidad. El área de transformación digital tiene que funcionar a otra velocidad. Tiene que funcionar rápidamente para testear nuevos conceptos, para implementar nuevas soluciones, para iterarlas rápidamente con usuarios, como hablábamos en charlas previas. Este concepto de la doble velocidad en que funciona el mundo del desarrollo y de la digitalización, en que TI tiene que mantener una velocidad y es importante que la mantenga. TI no puede correr con cambios al lote, porque eso te genera grandes problemas. Y esta otra velocidad acelerada que tiene que seguir el equipo de transformación digital es lo que le llaman los expertos el concepto de la doble velocidad de las arquitecturas de tecnología de información. Y es súper importante manejarlo. Nuestra gobernanza tiene que ser capaz, la manera en que la diseñemos, de que hayan equipos que puedan ir rápido en este proceso, ¿ya? Coordinados con TI, pero no son lo mismo, ¿ya? Otro esquema que se ocupa muy comúnmente ya es todo centralizado. Lo que vamos a tener son una serie de iniciativas digitales que van a ir ocurriendo en nuestros distintos departamentos, en distintas gerencias, y cada uno por su cuenta va a tratar de avanzar. Pero finalmente, el modelo en el que las empresas están decantando más es un modelo híbrido, donde tú tienes un equipo que está central, que está coordinando una serie de carteras de proyectos, iniciativas que están ocurriendo de manera esparcida en tu organización. Y entonces tú a lo largo de la organización tienes que tener muchas personas pensando en el tema de la transformación digital, ¿ya? Y yo creo que por eso un poco en esta charla habemos 78 personas, porque me interesa a Corfo que generemos una masa crítica a lo largo de la organización. Entonces, como decimos, y cuando se dice que se necesita tener un líder, una estructura que genere una visión, pero ese líder cambia cada 4 años, o ese líder a veces cambia más rápido que cada 4 años, porque también tenemos cambios de vicepresidentes, cambios de autoridades frecuentemente. ¿Quién podría ser responsable de generar una visión y una estrategia del cambio? La verdad es que en una institución pública esa función no conviene delegarla. Y tenemos que aprovecharnos de que la política pública ya ha tratado de empujar ciertos lineamientos que permiten dar cierta estabilidad a la estrategia. Ciertamente esta dificultad para generar una estrategia de transformación digital era claramente más difícil hace 1 año y medio, cuando no teníamos publicada una ley de transformación digital, versus ahora. Porque ahora, si Corfo quiere desarrollar su estrategia, ya sabe cuáles son los elementos principales que no puede dejar de lado, ¿ya? Pero de todas formas, una estrategia de transformación digital, como decía Pablo, tiene que ser más que estos 3 lineamientos. Entonces la pregunta es, ¿quién va a hacer eso? Y la recomendación es que dentro de la organización, si bien puede haber un encargado de transformación digital, el rol del encargado de transformación digital no es diseñar la estrategia, no es hacer la visión, es coordinar un grupo de personas que tenga ese propósito y logre ese objetivo. Entonces, un primer mensaje que nos podemos quedar de la gobernanza es que una responsabilidad clave es generar una visión y una estrategia
para la transformación digital, que eso no puede descansar en la persona de más arriba, porque esa persona va a cambiar, y eso tampoco puede descansar en una persona sola, un responsable de transformación digital, sino más bien en un grupo de personas cuya función principal sea esa. Y además, es importante decir que la generación de una estrategia de transformación digital no puede hacerse sin el consentimiento, sin la presión, sin la colaboración de los liderazgos y las personas que trabajan en la organización. Eso lo hemos hablado repetidamente en las charlas. En el fondo tiene que estar toda la organización pensando en esto y se tiene que construir un consenso sobre el cambio a lo largo de la organización. Entonces, para eso es muy importante que en los distintos niveles de la organización empiecen a haber también coordinación horizontal. Y eso es un poco lo que tratamos de generar a través de estas charlas y lo que tenemos que pensar cómo se profundiza en los años posteriores. O sea, cómo hacemos que a lo largo de la organización se sigan hablando estos temas y se vaya generando consenso. Entonces, el proceso de generar una estrategia por este grupito de acá no es un acto inventivo solitario, es un proceso de comunicar hacia abajo y recibir feedback hacia arriba. Y las personas que pueden dar feedback son estas personas que han logrado tematizar esto entre ellos. No es una consulta individual, es una conversación que se tiene que ir desarrollando a lo largo de la organización. Entonces ya tenemos un poquito dos conclusiones de la gobernanza. Una es que a nivel de responsabilidad tiene que haber un equipo encargado de desarrollar una estrategia y una visión, pero que no puede hacer eso de manera sola. Tiene que articularse y tiene que ser capaz de que se generen conversaciones en estas temáticas a lo largo de la organización, entre pares, ¿ya? Y ciertamente, y por eso he marcado a algunas de estas personas, no es necesario que esto sea un censo, no es una encuesta, tienen que ser conversaciones, y ciertamente en esas conversaciones hay gente que no se va a sumar, ¿ya? Entonces lo importante es tratar de generar un contingente de personas preocupadas de esto, ir sensibilizándolo, pero también entender que no es un censo, no necesariamente todos van a ser parte de esta coalición que persigue el cambio y la transformación digital. Y en ese sentido, y volviendo a la metáfora de la orquesta, primero aquí no hay un director de orquesta, va a haber un equipo que va a hacer esa dirección. Y esa dirección no puede hacerla desde su cabeza moviendo la batuta. El director tiene que estar constantemente escuchando a los músicos, ¿ya? El director tiene que ser capaz de entender a cada una de las sillas, les dicen las sillas a cada uno de los músicos. Esa es una sensibilidad que tiene que tener a lo largo de este proceso de cambio y tiene que estar institucionalizada en la gobernanza. Este equipo directivo, ¿cómo escucha a la organización? ¿Cómo conversa la organización estas temáticas? Y para que esta conversación a lo largo de la organización se pueda dar efectivamente, la gente tiene que saber de qué se trata esto. Y eso es lo que estamos haciendo un poco en estas charlas, pero ciertamente es algo que se tiene que profundizar. Entonces, la formación y el capital humano son parte importante de la gobernanza, porque tú tienes que ir construyendo a lo largo del tiempo una masa crítica dentro de la organización. Un contingente de personas que sean capaces de participar en el proceso de cambio. No solo desde el punto de vista del apoyo moral, sino después ser los protagonistas del cambio, estar desarrollando los proyectos, estar trabajando de una manera distinta. Y el proceso de construcción de esta masa crítica es algo que tiene que desarrollarse en el tiempo, y por eso es que justamente tenemos que preocuparnos de que esto sea algo que perdure, ¿ya? Más allá de un gobierno, más allá de una autoridad. Y si nosotros tuviéramos que poner las etapas en la construcción de la masa crítica, la primera etapa es adquirir conciencia y tratar de que mi organización se adquiera conciencia. Oye, algo está pasando. Quizás es lo más fácil de hacer en Corfo, porque Corfo está constantemente, como agencia que promueve la innovación, está viendo el cambio que está pasando en el mundo, está viendo el cambio que está pasando en Chile. Entonces, oye, no cabe duda que algo está pasando. Y después tenemos que seguir profundizando. Yo creo que ese es el objetivo de este ciclo, entender por qué está cambiando y qué significa este cambio. El siguiente paso es tratar de apoyar esto. En el fondo, cómo yo me voy aceptando que esto va a ocurrir, que esto ocurre y que yo tengo que ser parte del cambio.
Y después tenemos que empezar a ser partícipes activos del cambio, experimentando, haciendo las cosas de una manera distinta, y después adoptando eso. Ya, de verdad esta es la manera de hacer las cosas, y estas cosas finalmente cuando llegamos a estabilizarlas, a esa nueva gobernanza del Corfo del futuro, es que ya no hay otra manera de hacer las cosas. Esta es la nueva manera de trabajar en Corfo. Corfo ahora funciona así, y no hay otra alternativa. A eso también le llaman, en el mundo del cambio organizacional, llaman quemar las naves. Llega un momento en que lo digital y la nueva forma de hacer las cosas es la única opción. No sé si habían escuchado ese dicho, pero viene de las batallas de la era antigua de los griegos. Entonces, los griegos, que se movían por mar a distintas localidades, iniciaban batallas. Cuando llegaban a una batalla, quemaban sus barcos. Así no había ninguna opción de volver, solo quedaba ganar. Y en la transformación digital es parecido. Cuando tú instalas el nuevo modelo, ya no hay vuelta atrás. Entonces, si nos migramos de sistema, y si el SGP se cambió por el Super SGP, el SGP antiguo tiene que dejar de existir, porque no puede haber una opción a la vuelta atrás. ¿Viste? Yo les dije que yo conocía Corfo, yo sé lo que es el SGP, y sé lo que es trabajar con el SGP. Entonces, en una primera etapa de la formación, cuando estamos concentrados en comprender y aceptar este proceso, yo creo que es importante reflexionar que Corfo está avanzando en esto, ¿ya? En ese sentido, cuando nosotros hicimos el diagnóstico, y voy a ir presentándoles algunos resultados del diagnóstico a lo largo de la presentación, todas las gerencias, o la gran parte de la gerencia de Corfo, están realmente preocupados de que sus personas se capaciten en habilidades digitales y tecnológicas. Esto es parte de esto. Y cuando hicimos el diagnóstico, al menos la mitad de los trabajadores de Corfo indican que el 52% que los invitan a charlas, talleres, capacitaciones sobre temas de creatividad, innovación y transformación digital, ¿ya? Entonces, esto es un buen punto de partida. Estamos construyendo la masa crítica. Esto está súper bien. Pero quiero volver al tema de la gobernanza y de cómo esto se estructura. Y quiero comentarles algunas cosas adicionales que son muy buenas y son buena práctica para formar masa crítica. Y es que además de los grupos formales que se juntan a conversar, por ejemplo, una reunión de jefaturas donde tratan este tema, además de este comité un poquito más arriba que se encarga de subir y bajar información y generar consenso, lo que queremos generar para apoyar un proceso de transformación digital es generar estructuras un poco más flexibles, que pueden mezclar a la gente según sus intereses, según los temas de transformación digital que les interesa. Y ahí ya no importa si tú eres gerente, si yo soy jefatura o si yo soy un operador. Lo que importa es que empecemos a juntar a las personas a conversar en grupos más pequeños, de acuerdo a sus intereses y sus motivaciones con la transformación digital. Entonces, si, por ejemplo, hay un grupo de personas que de verdad está alineado con el tema del cero papel, lo único que quiere es no ver un papel más en la vida, lo que deberíamos hacer es empezar a juntar esas personas, ¿ya? En torno a los focos que se definen estratégicamente, tenemos que empezar a generar conversaciones articuladas. Y si se dan cuenta, y lo vamos a ver en un ratito más, ese tipo de conversaciones no solo tienen que conectar a las personas de la organización, son conversaciones que tienen que empezar a conectar a personas fuera de la organización. Entonces, si yo estoy concentrado en cero papel, lo que me interesa es poder conversar con una persona de otra organización que no es Corfo y que me cuente cómo lo están haciendo ellos, ¿ya? Entonces, esto a nivel de la gobernanza, de cómo se organiza el proceso, es también muy importante. Para poder ir generando masa crítica, tenemos que generar también instancias y grupos focalizados. Algunos le llaman guilds, otros le llaman chapters en la literatura, pero que están viendo temáticas más específicas, ¿ya? Y eso probablemente tiene que ser por un sistema más voluntario. No es un mandato, oye, a ti te tocó este tema. Tenemos que recoger a la gente que está interesada y que es proactiva y que quiere avanzar en estos puntos. Y en ese sentido, la formación de una masa crítica lo que busca es que todos se suban al carro
y que todos juntos somos más que la suma de los individuos. Y eso también es muy parecido a la orquesta, porque al final la orquesta, todos juntos en el mismo lugar, los músicos pueden crear y prosperan juntos. Cuando la gente que ha tocado música o que ha podido conversar con un músico les va a poder contar que la experiencia de tocar con otros es demasiado distinta y es demasiado mejor. Uno empieza a prosperar y a mejorar porque está con otro. En ese sentido, si nosotros vamos juntando y formando masa crítica, lo que aspiramos no es a que todos estamos arriba del carro, es a que todos somos más. 1 más 1 es 3. Entonces, si yo empiezo a juntar a la gente que quiere hacer esto, ellos tienen un efecto de sinergia en la organización y son más que su suma individual. Pero cuando estamos avanzando en el proceso, ya no basta solo con el convencimiento. Y también cuando les comentaba que hay que empezar a formar chapters alineados a ciertos temas, es porque estamos hablando de cosas más específicas. Y queremos aprender las formas nuevas de hacer las cosas y queremos adoptar nuevas prácticas y queremos transformar lo que estábamos haciendo. Y ahí empiezan a ocurrir unos temas que van más allá de la sensibilización. Y esto, recordando la charla de Andrés, en el fondo vamos a tener que aprender cosas nuevas, ¿ya? Vamos a tener que aprender cosas nuevas. Y para eso se empiezan a hacer más importante en este tema de formación y para entender el capital humano, dos conceptos que yo creo que ya han escuchado, que se llama el reskilling y el upskilling, ¿ya? Skill viene de habilidad, ¿ya? Y el concepto de reskilling se refiere a que hay personas que tienen, por su mindset, facilidad para aprender algo totalmente nuevo y cambiar de rol. Entonces, si este era tu rol, yo identifico a esas personas que en el mundo digital podrían ejercer otro rol distinto y los capacito para que ejerzan un nuevo rol. Y upskilling, que es como elevar las habilidades que ya tiene, consiste en que yo tengo que empezar a formar a las personas y entregarle competencias nuevas para que ellos puedan funcionar mejor en este Corfo digital, en este Corfo transformado, ¿ya? Estos son dos elementos que se tienen que empezar a integrar en un plan de cambio. Por eso es que son parte del capítulo de gobernanza. Aquí la pregunta es, ¿cómo Corfo va a empezar a upskilling, potenciar las habilidades que la gente necesita para hacer mejor su trabajo con transformación digital, identificar dentro de su planta las personas que podrían ejercer nuevos roles que hoy día no existen? Esto es muy interesante. ¿Cuáles de ustedes que están escuchando creen que debería ser un upskill o cuáles creen que ustedes están preparados para cambiar de giro y tomar un nuevo rol? Hace algún tiempo, con la gente con la que comparto la gerencia de innovación, me contaban que ellos cambiaron un poco su estructura. Entonces, antes se organizaban por programas y uno tenía que hacer toda la pega del programa, y ahora se organizaban por funciones. Hay gente que es experta en la convocatoria, hay gente que es experta en la evaluación, hay gente que es experta en el seguimiento. Eso es un poco un proceso de reskilling. Antes teníamos que hacer todo y ahora nos especializamos, nos concentramos en ciertas habilidades y a lo mejor yo tengo el perfil para ejercer un rol distinto. Y cuando hablamos de este tema de formación y capital humano, es sensato entonces, y estas buenas prácticas se las traigo frescas del horno de un informe que se publicó en la OCDE con recomendaciones para la transformación digital de Chile específicamente, es que todas las organizaciones del país, y por supuesto Corfo también, se beneficiarían de tener un programa estructurado para ir formando y capacitando a la gente en temas de liderazgo digital, especialmente a la gente que no tiene nada que ver con TI, ¿ya? En la misma línea que estamos haciendo ahora, pero 2 pasos más allá en profundización, ¿ya? Y en segundo lugar, obviamente las organizaciones son organizaciones vivas, donde la gente entra y sale. Entonces, además de entender cómo vamos a hacer upskill y reskill a la gente que existe en mi organización, lo que deberíamos empezar a pensar es cómo aseguramos que la gente que entra cumple con las condiciones para poder trabajar en la transformación digital y para ajustarse a este nuevo modelo de trabajo. Entonces, ahí una de las recomendaciones de la OCDE es que debería haber un trabajo fuerte con el servicio civil
para que la contratación de altos directivos cumpla con ciertos requerimientos para que ellos entren alineados a los procesos de transformación digital. Y no vaya a ocurrir que llegue un nuevo director y que diga que la transformación digital es una tontera. Y en ese sentido, es súper sensato empezar a compartir también buenas prácticas de contratación, no solo al nivel de la alta dirección, sino también al nivel que es manejado internamente por la Corfo. Entonces, ¿cómo nosotros contratamos personas que jueguen bien y que jueguen hacia este nuevo modelo de organización digital que queremos tener? ¿Ya? Entonces, básicamente, en formación y capital humano vemos dos importantes movimientos, que yo tengo que ir sumando a la gente al carro y trabajando sus competencias y mejorándolas. Y también tengo que preocuparme de cómo ir renovando el capital humano, que es también una excelente forma de ir trayendo ciertas habilidades que tal vez todavía no están en la organización. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Mientras esperamos preguntas, si es que hay, yo les voy a decir por qué de nuevo esto me recuerda a la orquesta. Porque entrar a una orquesta es contra difícil. O sea, el proceso de admisión para poder llegar a ser el quinto violín de una orquesta buena es tremendamente riguroso. Y en el fondo, una buena orquesta solo acepta el mejor talento. Y en ese sentido, la orquesta tiene procesos de reclutamiento y selección súper avanzados. Tienen procesos de audiciones ciegas, tienen procesos tremendamente exigentes. Entonces esto también me recuerda un poco la orquestación y la música. Justo ahora son las 10:50, wow, vamos como avión con la programación y nos estamos acercando a un break. Había un comentario, pero no alcancé a leerlo porque se borró, perdón. No sé si la persona que hizo el comentario lo quiere escribir de nuevo, solo para compartirlo. Francisco, el comentario decía que esta selección de talento es algo muy poco probable cuando el vice es nombrado por el presidente de la República y no por un concurso. Es un buen punto, es un buen punto. A mí me han pedido no hacer ninguna aseveración polémica, así que no la voy a hacer. Pero lo que podemos decir es que por eso es importante que se trabaje el liderazgo en otros niveles que no sea la vicepresidencia, que no sean los más altos directores. En el fondo, trabajar fuertemente en los niveles que están controlados por los procesos de contratación de alta dirección, trabajar fuertemente con los niveles que son contratados directamente por Corfo y que son finalmente las personas que persisten. En el fondo, yo trabajo en Corfo hace 10 años y sé que hay muchos de ustedes que siguen mucho tiempo en la organización haciendo crecer a Corfo. Entonces, por eso, desde un punto de vista de la gobernanza del proceso de cambio, vale la pena invertir fuertemente en las personas que se quedan en la organización. Vamos a tener una mini pausa de 10 minutos. Espero que puedan atender cualquier cosa que tengan pendiente y volvemos a las 11 a seguir hablando de gobernanza. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias, Francisco. Nos vemos a las 11 entonces.
Ya. Siendo las 11, vamos a retomar. ¿Volvemos entonces? Vamos, Francisco. Súper. Espero que haya estado rico el café, el té, las galletitas. No los puedo ver, así que no sé qué están haciendo. O el celular, el WhatsApp, TikTok. Tal vez fue una pausa entretenida. Catalina me contaba que habían algunas preguntas. No sé, Catalina, si las quieres compartir antes de que comencemos el segundo bloque. Sí, Francisco, acá Francisco ahí está preguntando, ¿qué pasa con esto que mencionas de reskilling y la retención de talentos dentro de la organización? Es clave el reskilling para la retención de talentos, porque finalmente, y esto lo he escuchado, de personas que pasan muchos años haciendo lo mismo. Entonces, una organización que tiene un programa de reskilling lo que le permite es, oye, identificar a esta persona, tiene talento, tiene potencial, está aburrida en su cargo, lo puedo cambiar a otra unidad, lo puedo mover a otra responsabilidad. Entonces, las estrategias de reskilling son parte de las estrategias de retención de talento, así que va por ahí la cosa. Si hacemos reskilling, vamos a tener menos fuga de talento y vamos a poder potenciar y promover la gente con más talento y capacidades. Perfecto. Y tenemos una pregunta más que también va en línea con la captación de talento, que habla de que la alta dirección pública es un proceso poco transparente, ya que siempre gana el que fue designado por la autoridad política de turno, y si no, dejan desierto el concurso, lo que implica que no se atrae talento a la administración pública. En línea a la última pregunta que respondiste antes del break. Que es difícil decir algo al respecto. Yo creo que es importante que como Chile obviamente avancemos en estándares de probidad y transparencia, y al menos lo que podemos hacer es tratar de conectar eso con la transformación digital. Entonces, ¿qué cosa se podría hacer para disminuir ese fenómeno? Lo primero que se podría hacer es que esa información debería ser lo más pública disponible, porque uno sabe los resultados de los concursos, pero uno no sabe finalmente si el que queda o la que se dejó desierta es por el fenómeno que no se eligió el propuesto por el Ejecutivo. Entonces, a lo mejor si tuviéramos más altos estándares de transparencia, esa información fuera claramente disponible para la ciudadanía, habría cada vez más presión hacia que eso no ocurra. Oye, son difíciles las preguntas que hacen. Claramente en algunas no soy el más indicado para contestar. Pero muchas gracias por la pregunta. Me encanta el diálogo que se genera. Perfecto, eso, Francisco. Hay una pregunta más que acaba de llegar de María Teresa, que pregunta, ¿cómo se realiza esta retención de talento cuando no puedes ofrecer un cargo mejor o un aumento de renta? Eso es una muy buena pregunta. Por supuesto que las estructuras salariales tienen que ser parte de la escalera que ponemos para hacer crecer el talento. Pero quiero aportar un elemento adicional a eso. La cultura de una organización y el desafío te pueden comprar talento. Y esto, yo yo soy consultor, pero ustedes saben, soy uno de los socios de Brinca, soy empresario. Y puedo decir que tener una cultura innovadora también te compra talento. Seguramente, y hay mucha gente que trabaja con nosotros que ha tenido ofertas laborales con un sueldo mayor al que yo puedo ofrecer. Pero yo le ofrezco un perfil de cargo más entretenido, le ofrezco más crecimiento profesional y eso también vale para las personas. Entonces, si bien la estructura salarial es importante, a lo mejor este tema del reskilling, el upskilling, lo que me ofrecen para formarme, también es parte de la propuesta de valor de la empresa al colaborador. Eso en el mundo de la gestión organizacional es un concepto que se ha metido mucho, que antes no sé si acuerdan que se vino este Business Model Canvas y se habla mucho de la propuesta de valor de la empresa al cliente. Y en recursos humanos, el concepto que se tomó esto es cuál es la propuesta de valor de la empresa hacia su trabajador. Y eso pasa por más que el sueldo. ¿Les parece si seguimos avanzando un poquito en la charla de hoy? Sigamos explorando el tema de la gobernanza y también vamos a seguir conversando.
me da tanta pena que no podamos hablar. Me hubiera encantado que pudieran prender su micrófono y hablar en vivo. En el próximo ciclo de charlas que organizamos con Catherine vamos a buscar esa solución tecnológica. Entonces, sigamos avanzando. Yo les decía que en nuestro modelo gobernanza tiene 5 capítulos. Hemos hablado de los responsables de los equipos, de la formación de capital humano, pero me gustaría detenerme al menos unos minutos para hablar de lo que mueve el cambio. Al final, lo que mueve el cambio son iniciativas que hacen cosas, que requieren recursos, que toman un tiempo, que a veces funcionan y a veces no funcionan. Llamémosla iniciativa, llamémosla proyecto. El tema esencial para la gobernanza de una transformación digital es tener un grado de supervisión y de gestión sobre ese conjunto de iniciativas que le llamamos portafolio. Y para hacer un control adecuado, por supuesto, tenemos que ir monitoreando los KPI. Gestión de portafolio es 2 cosas. Primero, se le llama gestión de portafolio a crear un sistema y cultura que permita a la organización hacer 4 cosas permanentemente. Identificar iniciativas, o sea, identificar nuevos proyectos, fallar rápido, pivotear, es decir, cambiar el rumbo de un proyecto que vemos que no funciona en la manera que fue conceptualizado originalmente, y repriorizar permanentemente. Y cuando hablamos de repriorizar, es decir, poder darle importancia a los proyectos y dirigir los recursos que necesitan a los proyectos que consideramos son prioritarios. Otra cosa que significa gestión de portafolio es el nombre de un programa de Corfo. Hace 3 años había en la gerencia de Innova Chile un programa que se llama Gestión del Portafolio. Y era exactamente un subsidio dirigido a empresas que les decía, nosotros queremos ayudarlos a que ustedes aprendan a gestionar un portafolio. Y son exactamente estos 4 principios. El programa tenía como objetivo que las empresas sean capaces de trabajar el portafolio de iniciativas que tenían identificadas, que sepan fallar rápido. Eso se le llama matar los proyectos zombies. En las organizaciones y en las empresas es muy común esto del tema de los proyectos zombies, proyectos que terminan, no van para ninguna parte, consumen recursos, pero nadie se atreve a matarlos. ¿Ya? Por eso hay que fallar rápido, fallar barato. Los proyectos también necesitan poder pivotear, es decir, muchas veces, especialmente los proyectos que son innovadores o que buscan una transformación digital que está de cara al usuario, tienen muchos cambios de rumbo. Lo que se busca en el proyecto en ese sentido no es que se ejecute perfectamente como fue conceptualizado. Es que se aprenda lo más rápido posible y se cambie la dirección del proyecto en la vía que sea necesaria. Yo en mi trabajo me toca mucho acompañar a empresas que hacen campañas de ideas, ¿ya? Campañas de ideas para recibir iniciativas. Y para los finalistas nosotros le hacemos un proceso que se llama aceleración. Entonces, para las 10 ideas finalistas los acompañamos y tenemos sesiones de trabajo con ellos para que ellos hagan crecer sus proyectos antes del pitch day donde se los presentan a los gerentes. Y un tema que ocurre comúnmente es que llega un momento en que los equipos están frustrados. Porque ocuparon la metodología de innovación, aprendieron cosas y se dieron cuenta que su proyecto, tal cual como lo escribieron, ya no funciona. Porque de repente el problema que identificaron, la verdad es que no existía, o la solución que propusieron, la prototiparon y no funciona. Entonces, están preocupados. Oye, ¿qué voy a hacer? Voy a presentar al comité, pero la verdad yo sé que no resulta. Y nosotros le decimos, esto es parte del proceso. Eso se llama pivotear. Y es lo que tiene que ocurrir ahora. Tú estás trabajando tu proyecto, estás aprendiendo y en base a tus aprendizajes tú lo redireccionas, ¿ya? Y el 4º punto de la correcta gestión de un portafolio es que uno tiene que estar repriorizando permanentemente las iniciativas, ¿ya? Porque como esto es una orquesta, ¿ya? Yo tengo que ir escuchando cómo todo resulta. Y a veces en esta orquesta veo que esa sección anda mejor y le digo baja un poquito, no es prioritario, baja el volumen y corrijo el tiempo de la otra sección, ¿ya? Este ejercicio de repriorizar es de ir entendiendo cómo avanzan las iniciativas y ajustando en el camino según sea necesario. Y cuando hablamos de esto, hay cosas de esto en el sector público. Si ustedes se dan cuenta, esta es la Agenda Digital 2020.
Esto es un portafolio de iniciativas. Aquí me dicen, hay 63 iniciativas. Y me dan un reporte del cumplimiento. Hay 39 que estamos todavía trabajando y hay 24 que están cumplidas. Además es muy ordenado porque me la ordenan en los focos que tiene la organización. Eso es muy práctico. Entonces me permite ver rápidamente que en el tema de la conectividad se ha avanzado mucho más rápido que, por ejemplo, en el tema de las competencias, ¿ya? Entonces esto es un dashboard para gestionar el portafolio. Pero les voy a hacer una pregunta para reflexionar y para que me contesten ustedes. Yo les dije que la correcta gestión de un portafolio debe ser capaz de identificar iniciativas, debe ser capaz y promover la falla rápida, debe ser capaz de pivotear los proyectos, perdón, dice pivotear, debe decir pivotear, y repriorizar frecuentemente. Entonces, con esto, la agenda digital, vean este dashboard, y ustedes que manejan la agenda digital, y díganme, el tratamiento que se le da a la agenda digital 2020, ¿qué cosas de estos 4 elementos de la correcta gestión de un portafolio hace y ustedes creen que no hace? ¿O qué hace bien y qué creen que no hace? Díganme la verdad, la pregunta está formulada para que me digan qué creen que hace bien. Marquen con un check lo que creen que hace bien. Es el mismo funcionamiento de lo de antes, ¿eh? Ustedes agarran su celular, con su cámara pueden captar el código QR o pueden conectarse a slido.com e ingresar el código 1085. Entonces, estamos pensando en la Agenda 2020, en ese dashboard lindo que ustedes conocen, y yo les pregunto, ¿esto permite identificar iniciativas? ¿Promueve fallar rápido? ¿Promueve pivotear? ¿Promueve repriorizar? Tenemos 6 respuestas ya. Si hay menos de 20, yo no sigo adelante y la presentación para acá. Es broma por si acaso. No saboteen la presentación no respondiendo. Finalmente, la pregunta que uno se hace es ¿cuán factible es gestionar los portafolios de esta manera ideal en el sector público? Porque claramente hay diferencias notables con el sector privado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Las respuestas de ustedes. Claro, yo veo el tablero y lo que veo es claramente iniciativas identificadas. Eso lo hace muy bien. Pero después empiezan a haber dudas claras. O sea, hay menos gente que piense que este tablero o esta manera de gestionar esa agenda permita repriorizar frecuentemente. Yo personalmente no conozco tan profundamente cómo funciona y se gestiona la agenda, pero efectivamente yo creo que esas iniciativas que se presentaron dudo que puedan sacar alguna a mitad de camino, porque son compromisos que se establecieron. Y también yo creo que ustedes identifican adecuadamente que es menos posible pivotear y fallar rápido, porque como son compromisos de política pública, primero se espera que se ejecuten como fueron formulados inicialmente, y segundo, no hay mucho espacio para el error. Al final, la efectividad o lo que va a querer medir el ejecutor es que todas las iniciativas se hayan hecho, porque así yo soy una agencia que cumple con mis promesas. Y eso se valora mucho en el sector público. La reflexión que uno se haría desde el punto de vista de la gestión de portafolio y viniendo del sector privado es que, ¿qué es más importante? ¿Cumplir con todas mis promesas y llevar a término todos los proyectos que empecé? ¿O maximizar el impacto de las mejores iniciativas según su avance y según los aprendizajes? ¿Ya? Y eso es un poquito el dilema o la dificultad que yo veo dentro de la gobernanza de la transformación digital en el sector público y el sector privado, porque
cuando tú estás empezando un proceso de cambio, hay mucha incertidumbre sobre lo que va a resultar y lo que no va a resultar. Eso lo vimos en las charlas anteriores. En el fondo, el método de la transformación digital es el método de la iteración temprana y de los cambios. Por eso también es que se habla de esta doble velocidad y se habla de esta velocidad rápida que los equipos de transformación digital tienen que tener para ir encontrando y dándole vuelta a la solución hasta llegar a la mejor manera de hacer las cosas. Pero a veces eso es un poco difícil de lograr en un contexto donde se valoran los compromisos, cumplir todo lo que se dijo y llegar hasta el final, ¿ya? Entonces, eso se los quiero plantear como un elemento de reflexión. Si quisiéramos hacer un proceso de transformación digital, también tendríamos que tener dentro de nuestra gobernanza algunos espacios para cometer errores, algún portafolio de iniciativas sobre las cuales se me permite fallar, ¿ya? Algunas iniciativas sobre las cuales no se espera llevarlas al final, sino que se espera que yo prototipe o haga un piloto al comienzo. En ese sentido, quiero hablarles un poquito y continuar en este tema de los proyectos, porque es importante que entendamos cuál es la unidad de análisis también para ir viendo si esto avanza. Yo trabajo en una consultora, entonces estoy muy acostumbrado a escuchar cosas que dicen las consultoras, que termino compartiendo a medias. Una de ellas es que dicen, transformación digital no tiene nada que ver con tecnología. Tiene que ver con la cultura. Y sí, tiene que ver con la cultura, pero también tiene que ver con cambios concretos que se hagan y con cambios que incorporan tecnología para cumplir mejor los objetivos de negocio o los objetivos de la organización. Entonces, cuando la gente dice que no tiene nada que ver con tecnología, yo tengo un poco de resistencia, porque al final los proyectos sí tienen que hablar de cambios concretos en el funcionamiento y eso sí implica en tecnología. Entonces, si yo les preguntara, Corfo 2021, ¿cuál es su portafolio de proyectos e iniciativas de transformación digital? Y todas sus iniciativas son de capacitación. Y todas sus iniciativas son de promover el cambio cultural. Yo creo que esa no es una buena cartera de proyectos de cambio. Entonces tenemos que también hablar de los proyectos. Y aquí yo les traigo algunos ejemplos. Todos los ejemplos que les voy a hablar están, por supuesto, censurados. En el sentido de que tengo que cambiar algunas cosas y para que ustedes no logren identificar la empresa. Pero eso son todas cosas que están haciendo empresas en Chile, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un tipo de proyectos que ocurre mucho hoy día es cómo empezamos a integrar los datos de máquinas y de activos industriales, ¿ya? Y cómo podemos empezar a utilizar data del proceso productivo en tiempo real para tomar decisiones. Eso suena súper fácil cuando ocupamos máquinas y activos de última tecnología que tienen toda la data disponible y que tienen servicios de APIs para conectar y obtener la data de los sensores. Pero los desafíos que tienen muchas empresas en Chile es que las máquinas antiguas, si bien almacenan datos, las visualizan en tableros, que son tableros cerrados. Tengo como el monitor de esta máquina. Y eso no habla de ninguna manera con ningún otro sistema. Entonces lo que hacen las empresas a la antigua es que ellos van con un papel y un lápiz y anotan el resultado del monitor cada ciertos momentos del día. Después anotan los resultados de otro monitor en otro momento. Después van compilando esa data para poder hacer ciertos análisis. Como es complicado compilarla, es un proceso engorroso, están muy lejos de poder tener esa data en tiempo real y tomar decisiones en tiempo real. Entonces, un proyecto súper interesante que generó una empresa con la que trabajo es que ellos dijeron, no tenemos plata para cambiar todas nuestras máquinas a la última generación, entonces vamos a hacer una pillería. Y lo que hicieron fue desarrollar una solución de inteligencia óptica en el fondo, que es un computador que básicamente ve la pantalla y hace como web scraping, saca la data visualmente de la pantalla. Dice, aquí está el dato 1, lo voy a dejar acá, acá está el dato 2, el dato 3, y va integrando de manera automática todos los datos de la pantalla. Entonces ahora ya no tiene que tomar el dato de la persona una vez al día o 2 veces al día, están implementando una solución que les permite tomar la data en tiempo real, cada 30 segundos, cada 15 segundos, y eso les permite empezar a integrar la información en tiempo real.
Y esto es lo que se llama un proyecto habilitante. Es un proyecto habilitante en el sentido de que les permite sentar una base sobre la que pueden hacer otras cosas mucho más interesantes. Y ese es su próximo desafío. ¿Cómo logro tomar decisiones en tiempo real con esto? A lo mejor puedo detener la máquina cuando se está surgiendo un defecto, a lo mejor puedo reparametrizar la máquina según el funcionamiento que tiene. En fin, estos son el tipo de proyectos que ocurren en el contexto de la transformación digital. Tienen un componente de digitalización, que si recordaban en una charla anterior, digitalización es empezar a pasar a digital algo que era manual. Y el siguiente paso es hacer una transformación digital. Es decir, cómo esa información digital me permite llegar a un nuevo estándar de funcionamiento totalmente imposible de la manera análoga, que sería tomar decisiones en tiempo real sobre el proceso productivo. Otros temas, y este proyecto lo saqué porque me parecía que podía ser interesante para Corfo, para mostrárselo. Es un proyecto de... Esta es una empresa muy grande que tiene un portafolio de productos muy grande que venden a... No son distribuidores, sino que son otras tiendas, ¿ya? Una empresa que hace productos, tiene un portafolio muy diverso de productos, y ellos mandan sus productos a tiendas. Imagínense que son almacenes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el desafío? Que ellos tienen mucha información. Tienen información de qué productos mandaron a qué lugar. Tienen información sobre qué productos fueron comprados en ese lugar, cuáles no fueron comprados, pero también tienen crecientemente información que no es fácil de catalogar. Por ejemplo, ¿qué fue lo que le dijo en la encuesta de satisfacción el vendedor de ese local? Por ejemplo, ¿cuáles fueron las menciones a redes sociales de estos productos en esa zona en que opera ese local? Entonces, esto refleja muy bien lo que dijo la presentadora en la Universidad del Desarrollo, de que la información está aumentando en las 3 B. No son las 3 B largas de bueno, bonito, barato, son las 3 B corta de volumen, velocidad y en este caso variedad. Hay mucha información y es muy variada, no necesariamente es cuantitativa. Entonces, lo que ellos propusieron como solución en lo que están trabajando es empezar a integrar en un modelo de datos que se llama Data Lake, que es una estructura de datos más, es un repositorio de datos desestructurado en realidad, que tiene menos estructura, no es como un almacén donde todos los datos casan perfecto en una categoría o en otra, es un lago de información en el que voy echando información de distintos puntos de vista, y ellos ahí pueden estar integrando feedback cualitativo de los productos, información de redes sociales, que les va a permitir en su próximo paso, de nuevo hablemos, ¿cuál es el paso de la transformación digital? Que ellos van a poder desarrollar un motor de recomendaciones de portafolio increíblemente sofisticado, que está basado en inteligencia artificial para decir, en ese producto tenemos que mandar, en ese local tenemos que mandar este y este producto porque son los que mejor se van a vender ahí, ¿ya? Entonces, este proyecto se lo quería mencionar porque me parece interesante porque Corfo tiene mucha información también que es cualitativa y que no es claro cómo ordenarla y cómo analizarla. Por ejemplo, toda la información que reciben de los formularios de postulación de la gente. Ahí hay infinita información acumulada, pero que no es claro cómo uno podría analizarla todavía. Entonces, a lo mejor un proyecto habilitante sería tratar de organizar en un data lake esa información que viene de distintas fuentes, está en distintos formatos. Pero el desafío de Corfo es tener sus propios proyectos de transformación digital. Y aquí nos ayuda en algo la estrategia país. Eso es una gran ventaja que hace un tiempo no teníamos. Si Corfo tuviera que armar su propio tablero de seguimiento de proyectos, ya sabemos que hay 3 categorías que tienen que estar. 0 papel, 0 filas y de digital. Pero me queda la duda de cuál deberían ser los otros 2 focos. Y yo creo que ahí ese es un bonito trabajo para hacer el 2021. ¿Cuáles son los objetivos también de Corfo en relación a la transformación digital?
va a ser la automatización de procesos internos, va a ser la experiencia del cliente, va a ser la recomendación de programas para maximizar los resultados de crecimiento del país. Es que es un sinfín de cosas que se nos pueden ocurrir. Pero es muy importante que dentro de este proceso de gobernanza ustedes puedan reflexionar y definir cuáles van a ser sus focos de trabajo. Y una vez que lo hayan hecho, hagan esto. Es decir, empezar a preguntarse, ok, ¿cómo lo concretizamos en iniciativas que tienen que ir avanzando y tienen que ir reportando resultados? Y que no esperamos que todas sean exitosas, sino que tenemos que tener la capacidad de ir monitoreando cómo avanzan, cambiando la dirección de algunas, poniendo más esfuerzo y foco en algunas que se vuelven prioritarias. Y ahí me cuelgo un poco de la encuesta nuevamente que hicimos. Y me llamó la atención que hay poca gente identificando nuevas oportunidades y proyectos. Ustedes tienen una opinión, una posición privilegiada en el ecosistema nacional para ver todo lo que se está haciendo de innovación y transformación digital. Sin embargo, solo 15% de la gente que trabaja en Corfo dice que ocupan eso que ven para pensar nuevas oportunidades y proyectos para Corfo. ¿Bien? Entonces, esto es también un trabajo que puede ser muy interesante en este proceso de cambio para el 2021. Hay que definir cuáles son nuestros focos y hay que empezar a levantar las iniciativas, que es lo que vamos a hacer. Y cuando tenemos un conjunto de iniciativas para que no mueran en el tiempo, o perdón, lo peor que podría pasar es que nunca mueran, que se conviertan en zombies, lo que tenemos que tener es sistemas de seguimiento, ¿ya? Y la verdad es que hoy día solo el 6%, por ejemplo, de los gerentes en Corfo reportan que tienen algún indicador relacionado a las iniciativas de transformación digital en sus evaluaciones de desempeño o en las evaluaciones de sugerencia. Entonces, parte de una gobernanza efectiva es ir anclando el seguimiento y la responsabilidad del monitoreo de las iniciativas en los cargos y en las responsabilidades. Esto no puede ser, y eso es la pregunta clave de la gobernanza, esto tiene que ser algo estructurado. Esto no puede ser un tema de voluntades, ¿ya? No son solo las ganas y la buena onda lo que va a transformar a esta organización, son ciertas decisiones más estructuradas. Hay una pregunta de Isabel, que leo en el chat, que dice, ¿cuáles son los software más utilizados para estos procesos tecnológicos de cambio e integración? Isabel, te voy a pedir si puedes hacer doble clic a tu pregunta y profundizarla, para entender bien a qué te refieres con software, para qué tipo de cambio. No la entendí del todo. Si la quieres repetir, me encantaría poder conversar sobre eso en un ratito más. Por mientras, voy a seguir avanzando. De nuevo, cuando visitaba un poco las recomendaciones de la literatura internacional y veía las recomendaciones que la OCDE hizo para Chile en 2020, ellos decían que al final, cómo se levanten estos proyectos de cambio es clave, ¿ya? Porque en la conceptualización de esos proyectos es el momento donde tú tienes que asegurarse que reflejen este nuevo enfoque que le quieres dar. Si Corfo quiere ser una organización centrada en el usuario, entonces nos tenemos que asegurar que los proyectos que tomamos tienen ese enfoque centrado en el usuario, ¿ya? Entonces, los proyectos aquí tienen que olvidarse, ya no hay proyectos TIC, o los proyectos no son necesariamente proyectos TIC, no son proyectos de tecnología, son proyectos de transformación. Y en ese sentido tienen que ser planteados de forma integral. No basta solo con decir que quiero aplicar una tecnología, sino que tengo que hablar, oye, ¿por qué integrar esta tecnología en este proceso me va a aportar a los objetivos estratégicos que tenemos como Corfo? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios que van a estar detrás de esto? ¿Cómo esto contribuye a que todo el gobierno se vuelva más digital? ¿Ya? Y estos proyectos también tenemos la dificultad de que tenemos que saber cómo medirlos y cómo medir su progreso, ¿ya? Y es más difícil medir su progreso porque las métricas tradicionales de medición de impacto, con las que ustedes mismos evalúan proyectos, por ejemplo, de un nuevo negocio, un capital semilla, o de un nuevo o de un proyecto de crecimiento y expansión empresarial, son medidas y son indicadores que están diseñados para evaluar justamente negocio. Entonces tenemos el VAN, cuánto es el ingreso futuro que yo calculo va a traer al presente, cuánto creo que va a retornar esto según la inversión que puse,
Pero esos indicadores no son los más óptimos para evaluar sus proyectos de transformación. ¿Bien? Entonces, en base a los focos que ustedes se pongan, en base a los criterios de transformación digital que el Estado sugiere, diseño centrado en el usuario, transparencia, ustedes tienen que identificar las métricas con las que van a evaluar sus propios proyectos. ¿Ya? Y una cosa que no se puede olvidar en este proceso de cambio es que cuando uno está inserto en un proceso de cambio organizacional, los proyectos no solo deben ser evaluados por su mérito individual, sino también por cómo contribuyen o obstaculizan la gestión del cambio, ¿ya? Y esto es algo un poco complicado de entender, así que les voy a dar un ejemplo, pero yo tengo un proyecto que puede generar un muy buen resultado en un área, pero considerando el proceso de cambio a mediano plazo, ¿esto me va a hacer ganar más detractores o me va a hacer ganar promotores en la organización? Este proyecto puede funcionar bien, pero puede tener un resultado negativo de cara al proceso de gestión del cambio. Y eso se los quería explicar un poco en profundidad, porque no es fácil de entender al comienzo, pero es muy importante. Y es algo que yo constantemente tengo que recordarle a los comités y a los gerentes con los que trabajo. ¿Cómo yo incluyo la misma gestión del cambio en la priorización de iniciativas de transformación digital? Y ahí les quiero contar, de nuevo tengo que censurar muchas cosas que no les puedo decir. Pero lo que les puedo decir es que esta es una empresa chilena, que está en un proceso de transformación digital, y que no son un call center, pero funcionan como un call center. Esta es una empresa que tiene, variando el nivel de demanda que tiene entre 1.300 y 1.800 personas, de los cuales solo 200 son ejecutivos. El resto todo está agarrando el teléfono y llamando. ¿Ya? Como se pueden imaginar, en una empresa como esta, tiene muchos procesos rutinarios. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que ellos veían? Que ellos podían utilizar tecnologías de RPA, Robot Process Automation, para automatizar ciertas labores repetidas que sus ejecutivos hacen mientras trabajan. ¿Ya? Cuando hablo de labores repetidas, hablo que a lo mejor yo tengo que agarrar un archivo, descargarlo, ver lo que dice, transcribirlo en otra pantalla. Todas esas cosas, hoy día hay tecnologías que son robots que operan como una persona en el computador. Entonces, el robot maneja tu computador, abre el archivo, ve dónde está la información, lo copia y lo pega ya, pero lo hace a la velocidad de la luz. O sea, si tú alcanzas a hacer 2 de esos cada media hora, el robot hace 300 en 10 minutos. ¿Ya? Entonces, la automatización de robot permite automatizar labores que son repetidas de manera significativa. ¿Cuál es el problema? Que en esta organización, en esta empresa, hay mucho miedo a estas cosas. Porque han habido experiencias previas de automatizaciones que condujeron directamente a despidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nadie quiere colaborar con el proceso. ¿Para qué voy a ayudar yo a automatizar algo que va a resultar en mi despido? ¿Ya? Entonces, el desafío que ellos tienen en la gestión del cambio es desarrollar una estrategia digital que no conduce al despido, que conduce a la reutilización de los recursos humanos para generar más valor en la empresa. En vez de que el proyecto solo me disminuya costo, si yo reutilizo esas horas que gané en algo que me genera valor, este proyecto puede generar ingresos adicionales también, ¿ya? Y este enfoque le permite a la empresa iniciar un proceso de gestión del cambio donde sus colaboradores son aliados y son promotores. Y no son ludistas que están boicoteando el nuevo proceso, el nuevo robot. No sé si José Manuel les comentó eso en la charla, pero los ludistas eran la gente que cuando empezó la revolución industrial en Inglaterra boicoteaban las máquinas. Le metían fierros, las destruían. Entonces, lo que queremos es que hayan aliados de la transformación digital, que no hayan opositores. Entonces, ellos, ¿cómo estaban organizando este proceso? Ellos quieren automatizar cosas. Entonces, aquí volvemos de nuevo a ver temas de gobernanza. Ellos tienen un equipo focalizado en las oportunidades de automatización. Voy a prender mi puntero nuevamente. Tienen un equipo automatizado. ¿Se acuerdan que les hablé que es bueno empezar a armar equipos de personas que estén focalizados en ciertos temas? Ellos tienen una oficina de automatización, están conectados con un proveedor externo
que es un proveedor de Robot Process Automation. Ellos no tienen que ser expertos, hay especialistas, y tienen un comité, ¿ya? Y a ese comité ellos les tienen que mostrar todas las oportunidades que detectaron para priorizar, para decidir cuáles van a ser los primeros procesos que automaticen. Y hicieron un trabajo muy serio. Entonces estos gallos, muy serio, pero muy rápido, ¿eh? Miren lo rápido que es esto. En 3 semanas ellos hicieron 10 sesiones de trabajo, más o menos entre 2 y 3 horas. En total tuvieron 27 horas de trabajo con distintos grupos de la empresa, entre administración, persona, operación, legal, tecnología, y ellos levantaron 20 procesos, que si tú los digitalizaras, podrías ahorrar 2.000 horas hombre mensuales. Imagínense el impacto que puede tener eso en la organización. 2.000 horas menos. Entonces, ellos tienen que priorizar, y lo que hacen es presentar un comité. Y la clave es cómo tú muestras esto. Entonces, ellos lo que hicieron inicialmente fue, esta es una buena estrategia de priorización, fue mapear cada uno de los proyectos. Mira, ¿cuál es el impacto que va a tener en reducción de HH? Y cuál yo creo que es la dificultad de hacerlo. Entonces, por ejemplo, el proyecto que está acá, no vale mucho la pena hacerlo, porque es un proyecto muy difícil y automatiza poquito, 84 horas, ¿ya? Si yo fuera un gerente, lo que digo es, me voy por este. Miren todo lo que ahorro. Y si yo veo este gráfico, no me queda otra que tomar esa decisión. Si no elijo el proyecto que me ahorra 1.050 horas mensuales, creo que me deberían despedir. Después de ver este gráfico, si no decido eso, deberían despedir. Pero este gráfico no representa algo. Y lo que no representa es que hay un proyecto que es más riesgoso desde el punto de vista de la gestión del cambio. Porque esas 1.050 horas que me ahorro no son reutilizables. Y van a porque esas personas no tienen otra función o no están bien calificadas para hacer reskilling y cambiarlas a otra cosa. Entonces, si yo me ahorro esas 1.050 horas, eso va a terminar en despidos. Pero tengo otro proyecto que es menos sabroso en las horas que reduce, pero que yo tengo más claro cómo puedo reubicar a su gente y redirigirlos a tareas que aportan labor. Entonces, si yo hago una priorización apresurada y solo considerando variables de impacto y dificultad, voy a tomar decisiones que desde un punto de vista de gestión del cambio no son las más adecuadas. Porque lo que a mí me conviene en este caso es tomar este. Este proyecto me ahorra una buena cantidad de horas, de un bajo grado de dificultad, y mi equipo ya sabe cómo podría redestinar ese recurso humano. Eso quiere decir que no voy a despedir a nadie, y cuando finalice este proceso yo voy a tener un caso de éxito para mostrarle a toda mi empresa que la automatización no conduce a despido. Win, win, win. ¿Ya? Y eso es lo que se busca. Y por eso lo que les quiero decir es que la priorización de iniciativas no es un ejercicio antojadizo y tiene que ser multivariable. Y tiene que considerar el efecto que tiene la iniciativa en el mismo proceso de gestión del cambio. Eso también se vive mucho en una recomendación que sea de los quick wins, en el fondo. A veces hay una iniciativa, tal vez conviene partir con esta. Esta iniciativa nos ahorra muy poquitas horas, pero es muy fácil de hacer. Entonces yo la puedo hacer rápido y también lo ocupo dentro de mi estrategia de gestión del cambio. Miren lo fácil que es hacer esto, así se hace. ¿Ya? En ese sentido, y para redondear esto, este tema de la priorización de proyectos es también un poquito como se va conduciendo una sinfonía en una orquesta. El conductor o los conductores, en el caso del proceso de transformación digital, tienen que estar constantemente escuchando cómo van las partes, cómo va pasando. Esto no es apretarle play a las iniciativas, a que cada parte lee su partitura y llegue al final. El conductor tiene que ser sensible al volumen, al tiempo, para que este sea un proceso coordinado y armonioso. Entonces, no sé si ustedes han visto cuando, si es que han ido a la Sinfónica, el Teatro de la Universidad de Chile tiene unas cosas fantásticas, pero uno ve que el gallo está así, y a veces va más lento en una cosa, y a veces mira para el lado, y sube la intensidad de otra sección,
¿ya? Esto es el ejercicio de la priorización. ¿Qué tiene que subir? ¿Qué tiene que bajar? ¿Qué tiene que apurar el ritmo? Y qué no, ¿ya? Y en ocasiones, esto es distinto esto es distinto a la música, pero en ocasiones el director de orquesta de la transformación digital tendrá que decir, oye, tú deja de tocar, este proyecto no sigue avanzando, ¿ya? Y estos proyectos, sin duda, que van a tener mucho de data-driven. O sea, los proyectos de transformación digital, en gran parte lo que apuntan es que ustedes pueden hacer nuevos usos de la información y que sean una organización, repito el juego de palabras, no que no sea wata-driven y que sea data-driven. Y ahí, si bien habíamos visto en el indicador de formación que todos estaban muy preocupados de capacitar a su gente, es un poco distinto cuando hablamos de cómo estamos ocupando la data en Corfo, ¿ya? Entonces vemos que hay aproximadamente 65% de las organizaciones que dicen que se preocupan de verdad, los gerentes, de que la data sea un activo estratégico para la institución. Solo hay aproximadamente un 25% de estas unidades que dicen que se preocupan de recoger y analizar la mayor cantidad de información y datos de nuestro usuario beneficiario. Y hay más o menos un 40% de las unidades que dice que usuarios están tomando decisiones en base a los datos provenientes entre usuario y proceso. Probablemente el tema del analytics, que es más débil, está relacionado con que desde el punto de las habilidades, ¿ya? Y por esto puede ser necesario un upskilling, cuando nosotros les preguntamos a todos si ustedes tenían las competencias de consulta de análisis de datos, hicimos 2 preguntas. Se hacen consultas a bases de datos estructurados y solo un 4% de los colaboradores Corfo sabe hacerlo. Eso es fundamental en el mundo actual, porque hace la diferencia entre que tú puedas obtener la data que quieres tú mismo y hacer tus propios análisis, versus que tengas que pedir un informe que lo haga otra persona que lo va a hacer cuando tenga tiempo y que a lo mejor no era lo que necesitaba. Y en segundo lugar, también tenemos cerca de un cuarto de la población de Corfo que sepa usar herramientas de analítica para visualizar los datos. Entonces, la verdad es que todavía hay una brecha importante para el manejo de los datos y ocuparlo efectivamente dentro de la organización. Y hay algo que yo creo que también ocurre mucho en Corfo, digo de la experiencia, que se los quería compartir. Este es un principio que rige un poco la transformación digital y la gestión de datos en la Unión Europea, y le dicen the once only principle, como el principio de que sea una sola vez, ¿ya? Y hay 2 formas en que las organizaciones lo ocupan. Uno es que asegurarse en la gobernanza de datos que un dato importante se almacena en un solo lugar. A mí una vez me pasó que yo consulté a una ejecutiva si una de las empresas con las que trabajaba podía postular a un concurso, porque el requisito de postulación es que no haya postulado en concursos anteriores. Y me dijo, sí, está check, no ha postulado antes, dale. Postulamos a la empresa y después llegó el análisis de fiscalía de admisibilidad que la empresa no podía avanzar porque ya había participado en un concurso. Y eso da rabia, pero yo sé que no era culpa de la ejecutiva que le pregunté. Es culpa de la gestión de datos. Porque había distintos lugares en los que se podía consultar esa información que tenían información distinta. Entonces, el lugar donde ella fue a preguntar la data le decía una cosa, pero no era el único lugar donde estaba ese dato. Había otra, que es el que revisan en fiscalía, y en esa aparecía flagueada la empresa. Otra manera de entender este principio es desde el punto de vista del usuario, que los usuarios solo tienen que entregar una vez la data al servicio. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando uno participa mucho en una institución, con una institución pública, siente que me están preguntando algo que ya saben. Esto me lo han preguntado 40.000 veces y me lo vuelven a preguntar. Y eso puede ser muy engorroso, gasta muchos recursos, gasta tiempo al final. Y el tiempo es un recurso valioso para el país. Y para hacerlo en un punto más emocional, ¿se acuerdan que hace poco hubo una reforma penal de cómo se tomaban los testigos de los abusos de menores? Porque antes, cuando había un caso de abuso de menores, el niño abusado tenía que dar su testimonio al fiscal. Después tenía que dar su testimonio al juez. Después tenía que dar su testimonio al perito psicológico. Entonces, él tenía que revivir su experiencia como 5 o 7 veces, una cosa horrible.
Básicamente es el mismo principio. ¿Cómo optimizamos los procesos de gestión de datos para que te pidan una vez las cosas? Y yo me encargo de guardarlo bien. Incluso lo puede que lo guarden varios datos, pero el principio que va a seguir es que solo te pregunto una vez las cosas, ¿ya? Hay casos muy interesantes de cómo el gobierno público de verdad se ha transformado con esto, ¿ya? Y quizás uno de los más llamativos es el gobierno abierto de Canadá. Canadá lo que dijeron es, oye, si nosotros queremos tener un gobierno abierto, transparente y responsable, lo que tenemos que hacer es poner a disposición de los ciudadanos nuestra data. Mientras más sepan ellos de cómo nosotros funcionamos, más vamos a poder aprovechar los beneficios sociales. Y ellos, de nuevo, tuvieron que crear una gobernanza para eso. Entonces, al igual que en Chile se crea una Dirección General de Transformación que tiene ciertos lineamientos, ellos también hacen lo mismo. Generan un Comité General de Dirección que va generando las directrices, pero también se crean grupos de trabajo en todas las organizaciones para avanzar en esas directrices, ¿ya? Entonces, de nuevo, vemos el tema de la gobernanza. Cómo las instituciones tienen que responder organizadas para responder a los mandatos. Algo tiene que pasar en Corfo para poder cumplir con el cero papel, para poder cumplir con el cero fila, para poder cumplir con todos los lineamientos y para poder cumplir con los mismos objetivos que ustedes se planteen adicionales a eso. Y eso se empieza a ver a lo largo de todo el gobierno canadiense. Entonces esto empieza con el Treasury Board, pero se va expandiendo hasta que incluso los colegios, que solían ser un servicio tremendamente descentralizado en Canadá, empiezan a sumarse. Todo para alcanzar estándares, ¿ya? Y estos estándares no son solo de data. La data es una herramienta para alcanzar estándares de estar abierto por defecto, de empoderar a mis trabajadores, de colaborar con más gente. Lo que les quiero transmitir es que el trabajo en la data es muy importante en la transformación digital y por muchas razones, porque nos permite alcanzar nuevos estándares de funcionamiento. Entonces, ¿cómo funcionaban más o menos ellos? Tenían estos lineamientos generales que vienen del gobierno, se generan ciertos estándares a los cuales las instituciones pueden adherir, y uno de los puntos más importantes que hicieron, que esto es súper interesante porque se relaciona con algo que hemos visto, es que los organismos empezaron a hacer consultas a sus ciudadanos de qué información quieres tener tú. Entonces ellos no empezaron a procesar desde el ombligo lo que a ellos les parecía importante, empezaron a trabajar al tiro de cara al usuario. Y cuando avanzaron en esto y tuvieron que incorporar capacidades que no tenían con proveedores, ellos empezaron a hacer disponible completamente en una plataforma unificada el acceso a esta información. Entonces, en vez de que la gente tenga que consultar por transparencia y haya alguien que tenga que completar la consulta de resolución, ellos lo que tienen es un sistema que tiene las consultas más frecuentes ya calculadas. Entonces, está disponible para cualquier persona que lo quiera, ¿ya? Eso es, por supuesto, un trabajo gigante por detrás de coordinación, de estandarización de los datos, de entender qué dato es importante y qué dato no es importante, de sistematizar de ahí en adelante cómo se van a guardar los datos que son importantes, quién los tiene, ocupar el Once Only Principle y entender las tecnologías que se van a ocupar para sistematizar de manera segura esta información. De hecho, yo les quería mostrar cortito, pero este es el portal hoy día de gobierno abierto, donde yo puedo encontrar la información que quiera de cualquier institución de manera súper fácil. Ni siquiera tengo que encontrar la institución. Entonces yo me voy a Open Data, yo puedo encontrar la institución, por ejemplo, si me voy al sector de educación y entrenamiento, tengo automáticamente una colección de los datos que a la gente le gusta saber, ¿ya? Y que están constantemente actualizados. Por ejemplo, esto nos metimos ayer y ahí ya está actualizado al 25 de septiembre del 2020. Entonces, los datos se van actualizando, el usuario no tiene necesidad de solicitarlo, yo lo puedo explorar, lo puedo descargar, lo puedo manipular, ¿ya? Para que llegar a estos estándares hay que tener un gobierno de datos, entender cómo lo vamos a hacer y adquirir nuevos estándares de cómo sistematizar y trabajar la data. Yo los invito a que lo conozcan, canadá.ca, Open Government, van a ver un modelo súper interesante, inspirador. Y me quedan poquitos minutos, entonces solo quería comentarles
para terminar, que esta gobernanza, este proceso de cambio no se puede hacer solo, ¿ya? Si se dan cuenta, hemos hablado mucho de que los proyectos tienen que ser centrados en los usuarios. Entonces, hay una vinculación con el ecosistema y con la comunidad. Entonces, cuando yo les decía que hay que traspasar el límite de la organización, la verdad es que también deberíamos pensar que el límite de la organización también son mis usuarios, son mis proveedores, son personas del ecosistema, y si estoy hablando de transformarme, tengo que hablarlo con ellos. Entonces, esas comunidades temáticas que les decía, a lo mejor si ustedes quieren, si su proyecto es simplificación de formulario, tienen que tener una mesa de trabajo con gente, usuario, que vive el problema. Y lo que nosotros vimos en el diagnóstico es que su desarrollo de proyecto de transformación digital tiene muy poco presente al ecosistema, ¿ya? Lo que vimos es que ustedes principalmente interactúan con otras instituciones públicas, probablemente porque todavía están avanzando en los grandes proyectos de identificación única, de cero papel, que tienen que adherir a esos estándares que vienen de más arriba. Pero cuando empiezan a transformarse como organización, yo creo que ustedes van a tener que trabajar principalmente con sus clientes, con sus usuarios y con sus proveedores, ¿ya? Eso es muy importante, porque en el sector público ustedes no pueden llegar y contratar un equipo de 20 personas. Tienen que licitar proyectos a un proveedor externo. Entonces, aquí, cortito, y solo para enfatizar esto, en la tabla que hizo Pablo, hicimos un levantamiento en línea de cuál es el nivel de involucramiento de los ciudadanos en la co-creación de sus proyectos. Y la verdad es que es todavía muy, muy bajo. Entonces, esto es urgente revertirlo. Y es un trabajo que ustedes pueden iniciar ya. Me quiero transformar y me voy a transformar con mis usuarios. Voy a considerar desde el principio. Y solo para hacer una pequeña acotación, el tema de los proveedores es súper importante, porque si yo contrato proyectos duros, me llegan proyectos duros. Si yo contrato de forma rígida, me llegan resultados rígidos. Entonces, una de las recomendaciones de la OCDE para poder movilizar la transformación digital es que hay que incorporar este enfoque nuevo en los procesos de contratación pública, ¿ya? Entonces, si yo busco un proyecto de desarrollo tecnológico y yo sé que los mejores proyectos de tecnología se hacen con Scrum, se hace ágil, se hace en iteración, eso lo pongo en las bases de mi licitación. Si tengo un proyecto gigante, es muy riesgoso encargarse a una persona. ¿Por qué no lo divido en módulos? Y le exijo a la persona que me hace cada módulo que tiene que ser interoperable. Porque yo no aseguro que él me va a hacer el proyecto de $2 millones. Él me tiene que hacer una parte que cuesta 100.000 y eso tiene que funcionar con otro proveedor que se incorpore después. Y lo cuarto, que me parece muy importante en el fondo, los nuevos proyectos que encarguen tienen que traer ese switch de la gobernanza de datos. Es extremadamente importante que ustedes incorporen el enfoque de datos en todo lo nuevo que hagan. Porque hacer retrofitting, incorporar una buena gestión de datos hacia atrás, es muy difícil y es mucho trabajo. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que cada cosa nueva que haga venga con buenos estándares de información, la información quede bien guardada, sea accesible? Si yo contrato un proyecto, le exijo al proveedor que me deje una API abierta para poder descargar los datos y para poder utilizarlos. Son todas buenas prácticas de contratación de innovación, de contratación de transformación digital, que son muy importantes desde el sector público. Y con eso vamos cerrando un ciclo. La gobernanza en el fondo tiene muchos aspectos para poder orquestar y conducir un cambio. Las responsabilidades, hacer avanzar el capital humano, gestionar un portafolio de proyectos, incorporar el enfoque data-driven y asegurarme que los actores de mi ecosistema, los colaboradores, los usuarios, los proveedores sean parte de este proyecto de cambio. Con eso vamos cerrando un poquito el modelo. Espero que haya sido interesante para ustedes, pero como me queda un minuto, porque me dijeron que termina a las 11:55, me voy a tomar el minuto para pensar cómo sería armar una buena orquesta en Corfo. Entonces, si creemos que la transformación digital es algo que hay que orquestar, a mí me gustaría compartirle algunas reflexiones de cómo armar una buena orquesta, siguiendo un poco lo que conversamos. Primer punto, es clave que ustedes definan una visión de transformación digital y no esperen que la autoridad lo haga por ustedes. Diseñen una estructura que permita hacerlo, bajo el paraguas de la ley, pero su estrategia de transformación digital tiene que ser más que esos 3 mandatos. Como Corfo se va a transformar, tiene que tener especificidad propia. Número 2, designen y organicen a sus directores de orquesta, ¿ya?
y asegúrense que ellos sean responsables de generar la visión y también de coordinar más conversaciones horizontales hacia abajo y que hayan equipos mixtos trabajando temas. En el fondo, si hay un tema que es difícil y que es importante para la organización, no puede ser patrimonio de 3 personas de un área. Tiene que ser patrimonio de la organización a través de equipos mixtos. En tercer lugar, ustedes tienen que seguir desarrollando colaboración interna, pero lo que está más débil en Corfo es la colaboración hacia afuera, con mis proveedores, con mis usuarios. El desarrollo de la transformación digital es para los ciudadanos y tiene que hacerse con ellos. Al tiro, yo les recomiendo, empiecen a trabajar el tema de la gobernanza de los datos. Eso no depende de ninguna autoridad. Eso no depende de un cambio de gobierno. Si ustedes empiezan a trabajar una gobernanza de datos, pronto van a poder tener datos disponibles que van a poder ocupar de manera oportuna. Pero para poder ocupar de manera oportuna los datos, también tienen que tomar esas habilidades de cómo accedo, cómo analizo, cómo proceso los datos, cómo saco conclusiones. Entonces, es algo clave que va a ser para todos ustedes, y esto es upskilling, en el fondo, cómo genero competencias, cómo capacito a Corfo en procesamiento y análisis de datos. Y el punto 6 y 7 se refieren a los proyectos. En el fondo, tengo mi estrategia y ahora levantemos los proyectos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y ojalá identifiquemos oportunamente cuando las cosas funcionan y no, y estemos constantemente revisándolo. Esto es un ejercicio continuo. La cartera de proyectos es clave también para la sustentabilidad de estos procesos de cambio, porque si yo tengo un comité que monitorea un portafolio de proyectos, puede llegar una nueva autoridad, pero no va a desarmar el comité, porque el comité está haciendo algo real, que son los proyectos. Si hay solo un comité y no hay proyectos, eso es mucho más fácil de hacer borrón y cuenta nueva y partir. Los proyectos son los que le dan sustentabilidad en el tiempo a esto. Y por último, esto no es cualquier tipo de proyecto. Sus proyectos tienen que ser ágiles, tienen que incorporar la voz de los usuarios y la gestión de datos. Si es que apuntan a realmente a hacer la transformación digital de Corfo, sus proyectos tienen que hablar ese lenguaje desde el comienzo y tienen que seleccionarlos y priorizarlos de esa forma. Así que, no sé si tengo otra lámina para despedirme. No tengo otra lámina para despedirme, no puse una de finalización. Así que les quiero dar las gracias. Perdonen, me pasé 2 minutos, son las 11:57. Pero quiero darles las gracias a todos por escucharme y por dejarme compartir esta conversación y esta charla con ustedes. Súper, muchas gracias Francisco y a todo el equipo de Brinca que nos pudo acompañar en estas 6 charlas de transformación digital. Creo que fueron basales para instalar, ¿cierto?, una sensibilización al respecto. Súper potente todo lo que hoy día nos transmitiste, además, que nos permite, ¿cierto?, ir construyendo esta estrategia basada también en una gobernanza. Así es que te agradecemos un montón el espacio, el conocimiento y tu entrega como apreciativa de cada una de las cosas que nos pudiste hoy día traer a esta sesión. Así es que agradecerle además a todos los funcionarios que se pudieron conectar. Esta información a partir ya de mañana o a más tardar el lunes va a quedar disponible en Soy Corfo, nuestra intranet, para todos los funcionarios, para que puedan ver cada una de las charlas quienes no pudieron asistir. Y además les vamos a compartir una encuesta, digamos, que necesita el equipo, por supuesto, de Brinca para efecto de los servicios prestados. Y bueno, esto es parte de la parte más administrativa, pero necesaria, en donde vamos a pedirles a quienes participaron que nos puedan completar, ¿cierto?, dicha encuesta. Así que sin más que decir, 1 minuto para las 12, estamos justos, ya se viene una conmemoración el día de hoy, así es que no quiero quitar ese espacio. Y agradecer nuevamente a cada uno de los funcionarios, al equipo de Brinca. Muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima jornada. Chao, chao. Muchas gracias, chao.